La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana laboralmente hablando que hoy comienza. Lunes 13 de septiembre del año 2021. Antes de entrar al tema de hoy, quiero hacer un apunte muy rápido. Comenté ayer en la mañanera en relación con lo que he llamado los chaqueteros, los neochaqueteros, empezando por el ex gobernador, bueno, el gobernador todavía, pero prácticamente ya va a entregar su puesto, el gobernador de Sinaloa, el señor Quirino Ordaz Coppel, que con la sonrisa a flor de piel se anuncia que él va a ser el nuevo embajador en España y que buscará regularizar o normalizar las relaciones prácticamente hoy rotas con el Reino de España. Eso no tendría nada de sorprendente. Es común que en la vida política mexicana lo que se podría llamar políticos profesionales ocupen cargos de relevancia en el servicio exterior mexicano. Lo que sorprende aquí es la prontitud cuando un gobernador que ni siquiera termina su encargo y todavía como miembro del Partido Revolucionario Institucional, el presidente en turno de otro partido, porque el PRI hoy está en la oposición, anuncia que va a invitar al gobernador de Sinaloa, repito, a punto de entregar la estafeta al vencedor en la elección, candidato de Morena. Ahí va el otro como glúteo veloz a aceptar esa dádiva, esa prácticamente migaja. Y ahora también se anuncia, ayer el presidente lo anunció, que también invitará a colaborar en su gobierno al que pronto entregará el cargo de gobernador del estado de Nayarit al triunfador que coincidentemente también es de Morena. Aquí estamos en algo perverso. No es solo la falta de lealtad a un partido, a una organización política, a su ideario, en el caso del segundo, el de Nayarit, panista, y en el caso del primero, como ya dije, priista, sino a esa falta, como señaló Pascal en un tuit, falta de pudor político. ¿Qué los mueve a estos personajes para quitarse el chaleco, en un caso rojo y en otro azul, para ponerse el chaleco morado o lila, como guste usted, de Morena? Si bien ahorita ellos aseguran un futuro, piensan que para 3 años, pero el desprestigio de haber formado parte de un gobierno encabezado por un ignorante e incapaz, por un destructor de instituciones y por un hombre que ya está medio deschavetado, ese desprestigio los perseguirá por siempre. ¿Valdrá la pena el chaqueteo? Muy bien, la historia lo dirá. Vayamos ahora al tema de hoy. Mire, desde hace muchos meses yo anduve buscando una figura que representara de una manera lo más objetivamente posible quién es López Obrador. Y buscaba, repetía yo describiéndolo, un hombre ignorante, incapaz para la gobernación, rechaza la globalidad, la apertura de la economía, piensa que el gasto público es el único instrumento para hacer crecer la economía, etcétera, etcétera. Además, ya medio loquito. Y no le encontraba, y andaba buscando y buscando. Hace 2 días, el sábado, platicando con un entrañable amigo sobre el tema, apareció ahí como en el curso de la plática, apareció una película, el título de una película. Y dije, esto es lo que yo anduve buscando durante meses. ¿Y cuál es esa película? Una película que usted seguramente ya vio o conoce o ha escuchado hablar de ella, El Bulto.
El bulto es una película interesante, filmada en 1993, si no estoy equivocado. La dirige y actúa también en ella Gabriel Retes y varios actores, vamos a decir, más familiares de él, su señora madre, 2 hijos, pero también otros actores de renombre. La película es de una trama interesante. Un periodista que anda tomando película o fotos en aquella tragedia de 1971, el Jueves de Corpus, donde los halcones golpearon y asesinaron a estudiantes en la manifestación de ese Jueves de Corpus, 1971, el 10 de junio. Una manifestación que estuvo rodeada de alguna manera por cierta polémica. Los exdirigentes del 68 que poco antes habían regresado de Sudamérica no estaban muy de acuerdo, según tengo yo en la memoria, de hacer esa manifestación. Sin embargo, los dirigentes estudiantiles que habían seguido después del 68, luchando, comités de lucha, etc., sí estaban a favor de esa manifestación. El resultado seguramente lo conoce usted. El grupo de los halcones golpearon, dispararon contra la multitud, hubo varios muertos, entraron a algún hospital, el Rubén Leñero, y ahí mataron o ejecutaron a quien estaba herido, etcétera, etcétera. Y en ese, sale en la película, ese periodista fue golpeado por uno de los halcones con aquellas varas de bambú que utilizaron para golpear a los estudiantes, y eso lo conmocionó, lo dejó prácticamente en un estado casi catatónico, vamos a decir. Y así se quedó 20 años, con la tragedia familiar, las querellas internas, que ahora no me toca cuidarlo, ahora tú, y etcétera, las presiones económicas que daban lugar por tener al padre ahí postrado, etcétera, etcétera. Pero 20 años después recupera, vamos a decir, la razón, pues, despierta el bulto. Y así se expresaban los familiares de él, el bulto, el bulto. Pues resulta que el bulto despierta 20 años después, en 1991. Y ahí viene la parte más interesante de la película. El choque que se da, en términos político-ideológicos, por supuesto, con los miembros de la familia que habían evolucionado con la economía, la política, la vida diaria, la forma de hacer negocios, etcétera, etcétera. Y él empieza a juzgarlos con la visión de 1971. Es decir, él, ante su situación física, pues no vivió esos 20 años de transformación en el país, y el señor despierta como si estuviera viviendo en 1971. Y ahí empieza, como dije, la parte quizá más ilustrativa e interesante de la película. Y dirá usted, ¿eso qué tiene que ver con lo actual? Mucho. Porque este presidente es el bulto también. Es un hombre que se queda en los años del presidente Echeverría y permanece anclado en esa época, en esa forma de hacer política, en ese modelo económico de desarrollo, en esa utilización del gasto público como el instrumento óptimo para hacer crecer la economía. Es decir, permaneció de 1970-76 en ese gobierno al año 2018. Es decir, 42, 43 años, póngale usted, hasta 2018. Un hombre que de repente se encuentra con que se sacó el melate y triunfó arrolladoramente en la elección del 1 de julio de hace 3 años, del año 2018. Y en ese momento, el señor continúa su vida
como si nada hubiera cambiado de aquellos años 70 del siglo pasado. Y además condena con el dedo flamígero de su moral de hace 40 y tantos años a todos aquellos que han evolucionado con el país, con el mundo, me atrevería a decir. De tal manera que yo le suplicaría a usted encarecidamente que busque esa película y la vea con mucho detenimiento. Y trate usted de ver la similitud entre el personaje que representa ahí Gabriel Retes, que es el bulto. Él, aparte de ser el director, es el actor central de esa trama, es el bulto. Vean ustedes la profundidad que se da de ese choque de alguien que estuvo ausente de 20 años de transformaciones. Eso es lo que vemos hoy con el bulto López Obrador. No son 20 años, son 40 y tantos años de haber estado ausente de las grandes transformaciones, repito, no solo de México, sino del resto del mundo. Y eso no tiene remedio. El bulto actual, el López el bulto, no va a modificar eso. Por el contrario, se va a enemistar con el resto del país, con el resto de con todos los empresarios, intelectuales, académicos, actores, actrices, escritores, trabajadores, etcétera, que sí evolucionaron con el país. Y él, desde su trono del año 71, 72, 75, 76, da un salto cuántico y se ubica en el 2021 y empieza a juzgar a todos traidores, conservadores, corruptos, mentirosos, explotadores, etcétera, etcétera. Por esa razón le recomiendo a usted que vea el bulto. Y con un agravante hoy con nuestro bulto, que es López Obrador, que él no va a cambiar. Porque en el caso de la familia del bulto de la película, intentan hacerlo entender los grandes cambios que habían dadose en México. Pero hoy nadie se atreve a decirle: oiga, mi bulto presidencial, el mundo ya cambió, México es otro. De aquella economía cerrada y de aquel aislamiento consciente del resto del mundo, hoy es a la inversa. La economía está abierta. Nos hemos incorporado al resto del mundo en lo económico, en lo político, en lo cultural, educativo, etcétera, etcétera. Pero estos que deberían decirle al bulto López Obrador, decirle: oiga, no la muele, usted no puede venir a juzgar el mundo actual con las ideas que usted se quedó con ellas en 1971, 72. No, hay que juzgarlas con la realidad del año 2021. Pero no se atreven, por cobardes, por lacayos que son, indignos, personal y profesionalmente. Por eso repito mi petición. Encarecidamente le suplico que busque y vea esa película, El bulto. La pueden encontrar en los lugares donde se venden películas, DVD, o buscarlo en algunas de estas aplicaciones, creo que es Prime o Netflix, no sé en cuál, ahí la pueden encontrar. Espero que la disfrute, pero que también se preocupe, no por el bulto aquel de la película, sino por el bulto que tenemos hoy como presidente. Muchas gracias y lo espero mañana martes con un tema que estoy seguro va a ser de su interés. Gracias.